Géminis, ¿cómo están mis guerreras y mis guerreros? Bienvenidos a esta semana, espero que hayan pasado muy buena semana. Déjenme saber cómo están. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Ay, espérate que se me fue una carta. Ay, es una carta buena, ¿eh? Espérate, aquí va. La carta que te quería hablar y que se fue por allí volando, alejada de ti, pero que vas a estar recibiendo, será una señal que se fue por allí. Es la carta de la postergación, mis guerreros de Géminis, ¿eh? Y aquí me están indicando de que situaciones o cosas que habían estado frenadas en tu vida esta semana se aceleran, ¿eh? Pisas ese acelerador y las cosas van hacia adelante. Hay un mensaje aquí también para algunos de ustedes tal vez que quieran ser pintores. Oye, que eres escritor, artista, te están diciendo aquí con este mensaje que estoy recibiendo de que ponte las pilas, ¿eh? Empieza a pintar nuevamente, reconecta con esa energía, vuelve a sentir esa pasión durante esta semana. Eso me lo recibo con esta energía aquí del cuadro. Deja de dudar de ti misma, deja de dudar de ti mismo, mis guerreras y guerreros de Géminis, ¿eh? Especialmente si ustedes no están empezando un proyecto porque, ay, ¿y si no me va bien? Ay, si las cosas no me salen. Ay, si me critican y se burlan de mí. No estoy diciendo que todos piensan de esa manera, ¿eh? Pero aquí hay alguien que necesita escuchar esto y se lo voy a decir. Es mi misión darte ese empujoncito para que lo hagas también, mis guerreros de Géminis, ¿eh? Así que quita toda esa narrativa negativa de a tu alrededor, porque ¿y qué tal si les gusta a la gente lo que tú quieres hacer? ¿Y qué tal si recibes muy buenos comentarios? ¿Y qué tal si esto es la aventura o la nueva puerta que tú estabas esperando y necesitando en tu vida, el nuevo cambio para ser feliz? No puedes tener esa energía, ¿eh? Aquí me indican de que tienes que seguir eso que realmente te apasiona, que una vez que lo hagas tú vas a ver cómo todo va a encajar en un espacio, todas las piezas van a encajar en su lugar y tú vas a decir, suena como Santa Claus. Todo eso tú vas a decir, gracias, ahora sí siento que esto es lo que me deseo. Así que aquí hay alguien, voy a empezar ahora con la lectura, que necesitaba escuchar esto y te lo voy a dejar aquí para que recuerdes de que tienes que empezar a seguir tu sueño, ¿eh? Porque eso te va a dar muchas alegrías. Vamos a ver tu mente. Tienes la carta del cambio. Mira, hay algunos de ustedes que durante esta semana hay una energía donde veo que estás dispuesto al cambio, o podría también hacer simplemente una alusión a que tú eres una persona fácil de adaptarte al cambio que se te pueda presentar, de que no hay nada fijo, de que si algo, tú vas por este camino y de repente algo te impulsa para el otro, tú dices, bueno, vamos para allá porque por allá es el camino que me toca, el universo, Dios me está mandando para allá. Así que eso es lo que voy a hacer. Y me habla de una actitud muy positiva frente a los cambios que se te presentan en la vida, que tú te adaptas bastante rápido, mis guerreras de Géminis, mis guerreros de Géminis, y que de esa manera entonces vas a poder ver cómo fluye todo en tu vida al mantener ese balance del yin y el yang dentro de ti. ¡Qué bueno! ¿Eh? ¿Tu corazón? ¿Qué ondas con tu corazón para esta semana? Tienes la carta de la comparación y mira, caigo de vuelta con eso de las postergaciones, especialmente si hay algunos de ustedes que han estado dejando de hacer cosas por estarte comparando con otros. Ay, pero es que esta persona le va mejor que a mí, porque yo todavía no. Pues es algo difícil ponerse en ese espacio, pero tienes que recordar que cada quien tiene un camino distinto al de otras personas. Otras personas tienen un camino mucho más fácil a nuestros ojos, porque no quiere decir que ellos no tengan sus propias dificultades. Y por esa misma situación en donde tú no sabes las dificultades que otras personas están teniendo y tú nada más ves el éxito, por decirlo de esa manera, en la superficie, no conoces todo lo que esa persona ha tenido que pasar para poder llegar hacia donde está. Y tú también vas a poder estar en esa misma posición o incluso hasta mejor. Pero tienes que adaptarte a tu camino. Y no puedes estar comparando tu vida, tu camino, el amor, tu carrera con la de otras personas, porque entonces nunca vas a ser feliz. ¿Qué te está bloqueando? Y eso puede ser un bloqueo en el amor, en el éxito, en la felicidad, un bloqueo que tengas en estos instantes en la vida, especialmente para esta semana. La soledad. Y te marca como bloqueo. ¿Y por qué lo especifico de que te marca como bloqueo? Porque hay muchas personas a las cuales aman su soledad.
Hay muchas personas en las cuales la soledad les ha llegado a llenar un espacio en su corazón, un espacio que una vez al estar lleno de ti mismo, y esto no tiene nada que ver con el ego, pero una vez de tú hacer las paces con la soledad, de tener una buena relación con la soledad, tú puedes entonces abrir tu compasión, abrir tu energía y poder conectar a un nivel mucho más profundo con otras personas en tu vida. Especialmente cuando llegas a ese momento en el cual tú estás con gente porque quieres estar con ellos, no porque necesitas nada de ellos. Y una vez que tú llegas a comprender ese proceso de amar tu soledad, de amar, de estar bien contigo mismo, contigo misma, entonces puedes abrir a ese paso. Y no es nada más lindo que poder tener a alguien así, y tal vez tú eres esa persona y estás trabajando en eso. Para otros, como esto está en la parte del bloqueo, hay algunos de ustedes entonces que tal vez necesitas hacer esa paz, como te acabo de hablar, hacer esa armonía, tener esa tranquilidad con tu soledad, para después entonces poderte abrir a otras personas. Tienes que adaptarlo entonces a tu situación. Recuerda que estas lecturas se aplican para tu signo solar, ascendente y tu signo lunar también. Y si eres un cross-watcher, entonces esas son las energías que tiene Géminis hacia ti. Pero en estos instantes te marca como bloqueo, así que hay algunas personas que no han hecho esa paz con el amor. Recuerda que la felicidad o la compañía tiene que venir primero dentro de ti, no del exterior. Porque si siempre tu alegría, siempre tu felicidad depende de alguien más, nunca vas a ser feliz. Vamos a hablar, hablando de alguien más. Piensa en estos instantes en una persona en tu vida. Esto no tiene nada que ver con el amor, podría ser, pero piensa en alguien que tú quieras saber qué está pasando por su mente o cómo son sus características, ¿no? Puede ser alguien con quien trabajas, tus hermanos, tus hijos, o puede ser tu pareja, alguien que te gusta, pero eso lo determinas tú. Por eso te digo que no necesariamente tiene que ser que te voy a hablar de amor aquí a esta persona, pero ponlo en tu mente y vamos a ver qué está pasando en estos instantes por la mente de esa persona. Esa persona se quiere comunicar contigo, esa persona quiere extender su mano, acercarse a ti, y no lo está haciendo. Hay algo que lo está impidiendo que se comunique contigo, que te hable, que te envíe mensajes, que se confiese, o si es un hijo, pues que tenga esa habilidad para decirte, hey, ¿sabes qué, papá, mamá? Necesito hablar con ustedes. Pero esa persona está teniendo actitudes a su alrededor que están indicando que necesita ayuda tuya. Entonces tienes que abrir más tu energía, tu mente, tu campo, para poder entonces percatarte de que estas actitudes de esta persona no es porque sea inmadura o no es que está actuando de que quiere llamar la atención, es que no sabe cómo pedir ayuda. Y veo esa situación en su mente. El corazón de esta persona, como te digo, que no necesariamente tiene que ser alguien en el amor, una persona bastante, y iba a decir que se ilusiona mucho, iba a decir ilusa, pero siento que ilusa tiene como un término un poco, una connotación negativa, y no es como estoy viendo a esta persona. La energía que siento con esta carta, siento que esta persona sueña mucho, despierta, tiene muchos planes, muchas ideas, y puede ser que tal vez por ese temor de no pedir ayuda no concreta nada de esto. Y su corazón es que se ilusiona muy rápido, y en algunas ocasiones esto podría ser perjudicial para el amor de esta persona. Es una persona que tiene como mucha energía todavía que tiene que sanar, y por eso puede que su corazón siempre esté como que te conoce y ya de una vez quiere tener una relación, y siempre su corazón va a algo permanente. Vamos a ver cuál es el bloqueo que tiene esta persona en su vida, y luego vienen más predicciones con mis cartas, así que vamos a recibir esos mensajes. El bloqueo que tiene esa persona en su vida es la carta de las proyecciones. Me están indicando acá que esta persona tiene dificultad en poder conectar con alguien, en donde incluso podría tener estas reacciones o estas actitudes de ser bastante crítica, donde está reflejando sus temores o sus inseguridades en ti. Ay, no, pero eso no va a salir bien. Ay, no, pero ¿por qué esa persona dijo eso? Ay, seguramente no le... Ay, pero mira que a fulano de tal le va mejor. Y caemos aquí en lo de la comparación, ¿eh? Así que eso podría ser alguien que siempre está como reflejando sus inseguridades en ti. Esto podría ser un padre también, o una madre que constantemente te está diciendo, ay, Géminis, pero a tu hermana le va mejor. Ay, Géminis, pero a tu hermano le va mejor. Ay, pero Géminis, tú no te graduaste con fulano de tal. Mira cómo le va a fulano de tal.
Hay que tener mucho cuidado con esas energías y no dejar que nada de eso te vaya a afectar, ¿ah? Para que entonces puedas salir adelante. Esta persona tiene mucho trabajo que hacer todavía y parece que hasta cierto punto está ocasionando en ti que tengas como algún tipo de reacción no tan buena. Te puede estar infectando un poquito de sus energías o su pensamiento negativo. Cuidado con esa persona. Mira, te sale la carta del As de Copas. Te habla acerca de una gran abundancia. También podrías estar recibiendo un mensaje de salud. Tienes la carta del 10 de Espadas, que te podría estar hablando acerca de daños o dolores que puedes estar sintiendo o algún tipo de traición. Ahora voy a especificar un poco más esas cartas. Y tienes la carta del As de Oros. ¡Wow! Tienes dos ases, que son cartas muy poderosas, junto a una carta del 10 de Espadas, que es una carta un poquito así como dramática, como trágica, Géminis, ¿ah? El As de Copas. El As de Copas te habla acerca de abundancia, de recuperación. Si estas dos cartas las unimos, podría estarte hablando acerca de dolores o problemas que puedas tener en tus espaldas. Problemas para sentarte, veo más que todo como cuello, estrés, espalda, dolores, cintura, que podrías estar sanando muy pronto. Y hay esta energía entonces donde podrías estar teniendo muy pronta recuperación con respecto a estos tipos de dolores. El As de Copas también te está hablando acerca de una abundancia financiera que podrás estar recibiendo muy pronto, un prestigio que va a estarse dirigiendo a ti y que va a ser en base a un gran esfuerzo que tú has estado viviendo, ¿eh? Esto tiene mucho que ver con una energía de lograr por medio de tu esfuerzo algo que tú has estado esperando o deseando desde hace mucho tiempo, y estas cartas te hablan de dinero, de trabajo que podrás estar recibiendo y abundancia que te indico que puede llegar a ti por medio de un trabajo que tú realizas, ¿eh? Si tu trabajo está suspendido, podrías estar recibiendo notificación muy pronto de que podrías estar reincorporándote a tu trabajo, o podrías estar teniendo más responsabilidades o incluso hasta horas extras donde tienes que trabajar un poco de más, tal vez para cumplir o cubrir el puesto de otras personas, pero eso va a ser muy positivo para ti porque te llega abundancia y dinero. Vamos a ver ese 10 de espadas también, qué otro mensaje podría tener para algunos de ustedes. Pero no se pongan, no se me estresen por esta carta, porque tienes al extremo dos cartas muy positivas. Ajá. 10 de espadas con la reina de espadas y la carta del 2 de oros. Veo que aquí hay una persona que podría estar llegando a ti vendiéndose o presentándose como un salvador o una salvadora, mis guerreros de Géminis, ¿eh? O esto podrías ser tú también, que representas o llegas a la vida de alguien y tú te encargas de quitarles todas esas espadas que tiene clavadas en su vida. Y podría estarte hablando incluso hasta de algún tipo de misión que algunos de ustedes han estado dudando con esta carta del 2 de oros, donde estás conectando ahora que tu vida es ayudar a otras personas, que tu misión en la vida es ayudar a quitarle esas espinas, esas espadas de la vida a otros seres especiales, y que vas a estar teniendo esa conexión, esa oportunidad de poder ayudar a alguien. Para otros grupos de ustedes también percibo aquí algún tipo de ejercicio o práctica de acupuntura o de puntos de sanación. Sabes que hay ciertos puntos de presión que no necesariamente tienen que ser con acupuntura, pueden ser con el dedo también, con el dedo, con las manos, donde presiones aquí, presiones acá. Pues algunos de ustedes podrían estar practicando eso, estudiando o recibiendo algún tipo de estas sanaciones, pero por medio de acupuntura o por medio de la presión de puntos en tu cuerpo, ¿no? Que hay varios puntos que los presionas y cada uno de esos ejerce cierto tipo de función. Esa es la energía que percibo con esto. ¿Ves? Que no es como tan trágico como si hubiésemos dejado las cartas solas. Vamos a ver esa abundancia que viene aquí. Estos son regalos de Dios que puedes estar recibiendo con esta carta del As de Oros, que pueden venir manifestados con respecto a finanzas, como también podrían venir manifestados con respecto a salud, bendiciones, buenas noticias, dinero. Vamos a ver. Vamos a aclarar esa carta para ustedes. Tienes la reina de copas. Tienes el As de bastos. Mira qué cantidad de cartas más maravillosas para ustedes, mis guerreros de Géminis, ¿eh? La carta de la reina de copas y el As de bastos. Tienes tres ases aquí, fuertes, ¿eh?
¿Sabes? Me vino a la mente eso cuando, por ejemplo, no sé si has visto las maquinitas esas en el casino que tú jalas la palanca y salen 3 7. Y al salir esos 3 7 ganas. Es lo que me da la sensación con estas 3 ases que tienes aquí, ¿eh? Ahí están, ahí las puedes ver bien. Esta carta de la Reina de Copas me está hablando de algunos de ustedes están muy prontos a incluso poder recibir o pedir la mano de alguien en matrimonio. Y veo una persona que tal vez se podría estar arrodillando frente a ti, o tú podrías estarte arrodillando frente a alguien, o incluso podrías estar pidiéndole permiso a la madre, el padre de la persona que a ti te gusta para poder salir con ellos. Hay esa energía aquí alrededor, ¿eh? Una energía de compromiso, de comprometerte. También podría estar percibiendo esto de que hay una mujer que podría estar muy pronto ayudándote, haciéndote que tú firmes algún tipo de documento, traspasándote algo, una situación legal que te permite a ti recibir tal vez incluso hasta una herencia que podrías estar recibiendo. Y no veo que esta herencia sea por algún tipo de tragedia. Para algunas personas que ya pudieron haber pasado esto puede haber sido así, pero veo más que todo como esa firma de documentos, como bueno, vamos a decir, pues te voy a traspasar una propiedad, te voy a traspasar un auto. Podría ser la resolución también de algún tipo de deuda no karmática, deuda real, que finalmente estás cancelando, y esa reina podría representarte a la empresa que tú le estás haciendo esa cancelación. Vamos a ver qué más hay para ti. Tienes la carta de el diablo. Me habla de una lucha que algunos de ustedes pueden estar teniendo con respecto a tentaciones. Y estas tentaciones pueden tener que ver con el amor. Pues mira, te sale la carta del diablo junto con la carta del 3 de espadas, ¿eh? Así que cuidado con quién podrían estar saliendo o conectando. Cuídense de triángulos amorosos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está fuerte eso de triángulos amorosos alrededor de ustedes. Uy, mira. Y dentro de todo esto, de este triángulo amoroso, te sale Géminis, el 2 de copas. Recuerda que no te vayas a estresar, ¿eh? Esto no aplica para todos. Si tú tienes una relación maravillosa, pues qué felicidad, porque recuerda que anteriormente con el as de oros te hablé de un posible compromiso. Y aquí hay una situación de tentación que podrían verse, algunos de ustedes tal vez, no quiere decir que lo vayan a ejecutar, pues con esta carta del 2 de copas puedo ver de que se logra vencer ese tipo de tentación si alguien quiere venir a tratar de seducirte a ti o seducir a tu pareja. Ustedes van a poder dejar eso atrás en el pasado. Así que no se me estresen ni se preocupen por eso, ¿eh? Pero la tentación va a estar. Nada más que ustedes logran vencerla. Voy a utilizar mis cartas negras. Sentí como un llamado para utilizarlas para esta semana. Vamos a ver qué hay oculto a tu alrededor. O qué situación, qué mensaje quieren darte las cartas para ti esta semana. Mira, salieron 2 ya para ti. Salieron 4. Tienes el Rey de Espadas, el 7 de Espadas, el 3 de Copas y el Sota de Copas. Mira, el matrimonio con este 3 de Copas. La carta del Rey de Espadas me está hablando acerca de una decisión que ustedes podrán tener que venir a tomar, o van a buscar a alguien que los aconseje con esta carta, porque tienes un conflicto interno. No sabes qué decisión tomar o qué paso dar con respecto a eso. Y vas a estar buscando esa ayuda de alguien con conocimiento que te puede decir esto es lo que tienes que hacer. Y esta carta del 3 de Copas me habla también de ofertas que podrías estar recibiendo, ¿eh? Si tienes algún tipo de oferta de varias empresas que quieren ofrecerte algún tipo de trabajo, no sabes qué decisión tomar, tienes un conflicto interno, parece que vas a estar buscando ayudas con alguien que tiene experiencia, alguien que tú ves como un mentor, que ves como un maestro, ya sea espiritual, ya sea una persona que tú consideres que te puede dar un buen consejo. Y que el consejo que te va a dar es un consejo, una situación en tu vida que tú vas a resguardar por el resto de tu vida. Una energía que siempre vas a tener frente a ti. Y tienes el Rey de Espadas, primerito que te salió. Bueno, esas fueron las 4 cartas que cayeron para ti. Ese es el mensaje que querían darte. Vamos a ver cuál es el espíritu animal, tu color y número de la suerte para esta semana. Muchas gracias por llegar hasta aquí en el video. Recuerda dejarme tus deditos para arriba. Mira, tienes la abeja. Mira el número, Géminis.
¿Te recuerdas que te había hablado de la maquinita con los 3 7? Y mira, te sale el número de la suerte, el 7 para ti. El color que veo es un color amarillo, el color de la suerte para ti. Y el espíritu de la abeja te habla de que vas a recibir resultados dulces, resultados positivos, resultados que te van a dejar un muy buen sabor de boca. Si has llegado hasta aquí, déjame en los comentarios J7. Ya ustedes saben qué significa, así es que les mando un fuerte abrazo. Recuerda a trabajar fuerte, a trabajar duro, porque vas a estar teniendo grandes resultados. Y esa imagen de la maquinita de casino con los 3 7 ahora se convierte en 4 7. Podría para algunos de ustedes esto estar representando también que podrías estar teniendo un gran golpe de suerte. Qué maravilla para ustedes, mis guerreros, ¿eh? Me mantienen al tanto, me cuentan todo ahí en los comentarios, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo, te decreto muchísima luz, progreso y abundancia infinita.